Bueno, como me dijeron que habían varios medios internacionales, ustedes, los medios internacionales, que querían hacer alguna pregunta, entonces le dije, bueno, también, con mucho gusto, pero les dije que se acercaran hasta acá como teníamos esta entrevista, entonces, bueno, más bien, pregunten ustedes. Bueno, sobre este proceso de diálogo, ¿se liberan a algunos de los considerados presos políticos? ¿Se suspende la marcha? Mire, hasta ahora, ¿se está negociando? ¿No se está negociando? En las próximas horas los venezolanos sabremos si efectivamente hay un proceso de diálogo y si este esfuerzo que está haciendo la iglesia, que estamos haciendo todos, si este esfuerzo realmente se ha traducido en algo. Decir que 5 personas que han sido liberadas, 5, 6, 7 personas que han sido liberadas cuando hay más de 100 presos, obviamente eso no es una señal de un gesto que permita decir que en Venezuela estamos avanzando en un proceso de diálogo. Nosotros, la iglesia, yo les reitero, porque lo hemos hablado en otras oportunidades, la iglesia, nosotros le pedimos a la iglesia, al Vaticano, su mediación, que ayudara a buscar, dado que el gobierno reconoce también al Vaticano, que nos ayudara a buscar una solución en Venezuela, que nuestra opinión es que la solución en Venezuela pasa por un proceso electoral. El gobierno está negado a elecciones, y estamos en este punto porque el gobierno está negado a elecciones y nosotros queremos que haya elecciones porque las elecciones consideramos que es lo más democrático y además es la voz de los venezolanos. La iglesia acepta y el gobierno acepta que la iglesia medie. Viene la iglesia y nosotros decimos, ¿cómo vamos a decir que si nosotros pedimos la presencia de la iglesia, viene la iglesia, nosotros entonces no vamos a ir a la reunión de la iglesia? Fuimos a la reunión, se dio la reunión, se ha planteado una agenda. La iglesia nos ha pedido que en los próximos días que están en discusión las partes, que hay un proceso de conversaciones entre las partes, nos ha pedido posponer, no suspender, no claudicar. Aquí nadie está claudicando nada. La oposición no tiene nada que negociar con el gobierno, es el gobierno el que tiene que respetar la Constitución. La oposición no tiene nada que negociar con el gobierno. La iglesia nos ha pedido, la iglesia y la comunidad internacional, porque ustedes van a ver, no sé si ya salió algún comunicado de varios, suscritos por varios países en nuestra América Latina, donde están de acuerdo en que se postergue, se le dé un plazo, unas horas, a lo que ha sido la convocatoria. En primer lugar, lo que fue la Asamblea Nacional, un debate en la Asamblea Nacional para tomar posición sobre la actitud del señor Maduro, y lo segundo, la movilización al Palacio de Miraflores. Lo segundo, cualquier venezolano tiene derecho a ir al Palacio de Miraflores cuando quiera, a la hora que quiera. Que no pueda ingresar a la oficina de Maduro, eso ya es otra cosa, pero a la puerta de Miraflores puede llegar quien quiera. Las calles son de los venezolanos, las calles no son de Maduro, ni de ningún miembro de su cúpula. Entonces se ha pospuesto esto. Yo entiendo que en algunas personas esto no les gusta, lo aceptamos. Cuando usted está en una situación como esta, siempre las personas van a opinar y tienen el derecho de opinar y tienen el derecho de valorar si le gusta o no le gusta. Pero yo soy consecuente entre lo que digo y lo que hago. Si yo creo en la iglesia, si yo creo en el Papa, si yo le pido ayuda al Papa y el Papa me dice, bueno, yo estoy dispuesto a ayudar, yo entonces no le voy a dar la oportunidad al Papa de unas horas que nos está pidiendo para ver si efectivamente el resultado tiene o no tiene, el diálogo tiene o no tiene resultado. ¿Cuál es el plazo? Ustedes porque creo que ha habido algunas informaciones que generan confusión y ahí debo reconocerla, además, se lo digo a ustedes como periodistas, nosotros hemos manejado muy mal la información, terrible. No estamos manejando bien la información, no estamos comunicando bien las cosas, es una autocrítica. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el tiempo? Es la semana que viene, 11 de noviembre. El 11 de noviembre no es se ha planteado que sea la siguiente plenaria, pero en las horas que están en este momento transcurriendo hay un proceso de discusión en lo económico. Ustedes de repente no se les ha dicho, no solamente hablemos de lo político, también el día domingo se planteó
sobre el tema de la comida, sobre el tema de las medicinas, son los principales problemas de la gente. Los principales problemas de la gente no son los problemas de nosotros los políticos. Los principales problemas de la gente es cómo come, cómo sobrevive. Eso es parte también de este esfuerzo que está haciendo la iglesia. ¿Vale la pena o no vale la pena? Yo creo que sí vale la pena. Ojo, respeto a todas las personas que puedan tener una posición distinta a mí. De eso se trata, de eso se tiene que tratar la democracia, de pluralidad, de diversidad. Lo que sí creo que los venezolanos tenemos que rescatar una palabra que creo que gracias a este gobierno creo que se ha sepultado, se ha perdido, que es la tolerancia y el respeto. La tolerancia. Tenemos que, oye, que una persona, la MUT es buena si gana elecciones, pero la MUT si no hace lo que yo quiero, entonces es traidora. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. ¿Qué tiene que pasar en esos 10 días, gobernador? En ese plan? No, ya no son ni siquiera 10 días. Estamos hablando de unos pocos días, estamos hablando la semana que viene. Hoy es miércoles, estamos hablando el viernes que viene. ¿Qué tiene que pasar, Daniela? El gobierno se comprometió a liberar más presos. ¿Cuánto, gobernador? Bueno, no, yo no escuché, debe ser, bueno, allá tiene que apuntar, hacia allá tiene que apuntar. Entendamos que todo se va a resolver al final con un proceso electoral. La crisis en Venezuela se tiene que resolver a través de un proceso electoral. Porque una vez que aquí haya el cambio político, va a venir todo el resto, el cambio del sistema, del modelo, que no sirve. Entonces no es un tema de número, es un tema, si hay más de 100 y usted saca a 6 personas, 7 personas, usted las pone en libertad, estamos hablando, eso no es ni el 10%, si queremos ir a un tema de número. Eso no es una señal, eso no es, yo no voy a caer en el lenguaje soez de Maduro, ni en las provocaciones de Maduro, porque todas las provocaciones de Maduro, ellos tienen los policías buenos y los policías malos. Y ellos están provocándonos, provocando para dividir además la unidad, para dividir a la oposición. No vamos a caer en eso. Entonces, ¿qué más estamos pidiendo? ¿Qué estamos pidiendo? Consejo Nacional Electoral. Ustedes saben que el Consejo Nacional Electoral se le vence el periodo. A 2 rectoras se les vence ahorita el mes de diciembre. Queremos que exista una reinstitucionalización del CNE. Queremos un CNE que efectivamente cumpla con el rol que tiene la Constitución. Eso está en la agenda. El problema de Amazonas, la situación que hay con Amazonas, que ellos insisten, el tema de los diputados de Amazonas, han dicho, nosotros estamos dispuestos a ir a elecciones en Amazonas. Nosotros no somos como ustedes. Nosotros estamos dispuestos a ir a elecciones en Amazonas. Bueno, que se resuelva el tema de Amazonas. Un calendario electoral. Nosotros, cuando hablamos de calendario electoral, para que lo sepan ustedes, no es que se cambió el revocatorio por las regionales. Ese cambio no existe. Eso es como cambiar una moto por un vehículo último modelo. Nosotros ni somos tontos, ni el Papa es tonto, ni somos ingenuos. Cuando nosotros estamos hablando de un cronograma electoral, es obvio que al país no le interesa un gobernador por aquí, un gobernador por allá. A la gente lo que le interesa, a todo, incluyendo la Fuerza Armada, a todos los venezolanos lo que nos interesa es saber cuándo vamos a decidir nosotros sobre quién manda, el que ejerce la primera magistratura en nuestro país. Es decir, si aquí está planteado un escenario, eso está en discusión, de unas elecciones generales o un cronograma electoral que incluya el tema presidencial, siempre hablando de elecciones, bueno, entonces ahí pudiéramos decir que el objetivo que habíamos planteado con el revocatorio sigue siendo el mismo. Porque ¿cuál era el objetivo del revocatorio? El cambio político nacional. Si nosotros podemos tener con certeza una fecha para el cambio político nacional, pues sin duda alguna el objetivo del revocatorio se cumplió, pero se cumple de otra manera, porque ya no sería 2 procesos electorales, sino estamos hablando de un solo proceso electoral que es directo, la elección presidencial. ¿Creen que el gobierno nacional es quien está ganando hasta el momento dentro del diálogo? Mire, yo no lo vería así, pero ¿qué significa ganar tiempo? Unas horas. Son unas horas que el gobierno está. ¿Ustedes creen que por el paso de unas horas el gobierno se lavó la cara, cambió la posición? El mundo entero está a la expectativa de qué puede pasar en las próximas horas. Hay muchísimo escepticismo, nosotros también lo tenemos. Yo no soy para nada optimista con este gobierno, nunca lo he sido. Yo le estoy dando, todo lo estoy haciendo o hemos invitado a que se haga porque está la Iglesia Católica. Yo, si soy católico, respeto a las personas que no son católicos, no es un tema de meter la religión, pero efectivamente si nosotros los venezolanos consideramos, respetamos al Papa, creemos en la Iglesia, creemos que
defendemos las posiciones de la iglesia, aplaudimos cuando la iglesia tiene posiciones firmes en defensa de los derechos de los venezolanos, seamos consecuentes, porque yo veo gente que de repente sale y critica, dice, ahora hay gente que va y se toma una foto con el Papa y ha dicho, no, es que el Papa es comunista. Entonces no me gusta el Papa. Entonces, bueno, mire, si vamos a caer en eso, obviamente entonces nunca vamos a resolver la crisis en Venezuela, porque si esto se trata de gustos o colores, estamos hablando de una crisis muy profunda que vive el país. Sumamente grave. Venezuela vive una crisis humanitaria, eso no es un cuento, eso no es una consigna. La política no puede ser la política de las consignas. Estamos nosotros en unas horas a la expectativa, todos los venezolanos esperando que con la mediación del Papa el gobierno entienda que hemos llegado hasta aquí por culpa del gobierno. El gobierno entienda que tiene que respetar al pueblo venezolano, respetar la Constitución y permitir que en Venezuela el pueblo pueda expresarse a través del voto, que en mi opinión es lo que resuelve la crisis. Todo lo que está haciendo, si se meten con voluntad popular, se meten con toda la unidad. Vamos a partir de ahí, no es que le disparan a uno, ay, entonces se fregó uno y el otro, y los demás entonces, bueno, cada quien va guardando una posición. No. Eso lo hace claramente para dividir. Quiere dividir entre los que dialogan y entre los que no dialogan. Ahora, la política en Venezuela no puede ser un tema de testículos y ovarios, porque estamos llevando la política en nuestro país, es un tema de testículos y ovarios. Testículos y ovarios sin cerebro no van para ningún lado. Y la política en este momento requiere de mucho cerebro, porque la situación de Venezuela es una situación crítica. Si la gente quisiera matarse, si ese fuera el camino, porque hay gente que habla, hay gente que, por ejemplo, dice, ahora se tiran al piso por el revocatorio y nunca creyeron en el revocatorio. Entonces utilizan el revocatorio como una consigna, como parte de su agenda. El revocatorio no era la agenda de ningún partido político, el revocatorio era la agenda del pueblo venezolano, así lo manifestaba el pueblo venezolano. Entonces, yo volviendo al punto, si la gente quisiera un camino de violencia, si ese fuera el camino que quisiera la mayoría de los venezolanos, entonces deberíamos en este momento estar en ese camino. Si aquellos que plantean esta confrontación, porque yo no sé si vamos a terminar en una confrontación. Ahora, la confrontación no va a ser pueblo contra pueblo, la confrontación va a ser pueblo contra las armas que tiene el gobierno. Ahora, el pueblo quiere eso, el pueblo quiere evitar eso. Ahora, si el gobierno tranca todos los caminos, incluyendo este, y el diálogo no llega a ningún lado, pues ese sería el camino que se está abriendo en Venezuela. Y ahí vendrá la gran pregunta a la Fuerza Armada. ¿Van a masacrar al pueblo venezolano? ¿Le van a disparar? Porque en cuestión de horas podemos estar movilizándonos a Miraflores. En cuestión de horas. Solamente lo sabremos cuando pasen estas horas de conversaciones con la mediación del Vaticano, y si estas horas no producen resultados, pues llegaremos a ese camino. Tendremos que retomar efectivamente el tema de la movilización, de la presión del pueblo movilizado. Después del 11 de noviembre, después se jura que están concediendo petición del Vaticano. Bueno, yo creo que si el 11 de noviembre el país, de aquí al 11 de noviembre, el país no conoce resultados tangibles, pues yo creo, Sana, sencillamente, la unidad le dirá al país, y estoy seguro que el Vaticano compartirá esa posición, que no se pudo dar un proceso de diálogo. Eso es lo que vendría. Eso es lo que vendría. Eso significaría levantarse. Eso es lo que significa. Y levantarse. Tomar la calle la calle, nadie ha dicho que la calle ha quedado suspendida. Todos los días hay venezolanos en las calles. La movilización organizada, retomando todos los planteamientos que hemos hecho, ese es otro tipo de movilización, a la cual le hemos dado nosotros unas horas, que es la movilización del pueblo que quiere cambio, pero con exigencias de contenido político. Yo no llamaría una tregua, yo diría que estamos dando unas horas, porque en Venezuela, y se lo decía ahorita conversábamos de eso, aquí no tienen que pasar meses para que hayan resultados. Este no es el proceso de paz en Colombia. Aquí no hay una lucha armada entre un grupo y otro.
Aquí lo que hay es un gobierno que pisotea los derechos de los venezolanos todos los días, que no hay un conflicto de esas características, lo que quiere decir que en cuestión de horas, una de las partes, que es la que ha generado el conflicto, si tiene la voluntad política, puede darle una señal clara. Y ustedes lo saben, ustedes que conocen mucho la fuente judicial, ustedes han visto cómo se dieron las liberaciones de los presos. ¿Cómo se dieron las liberaciones de los presos? ¿Ustedes la vieron? Un rinzazo, un rinzazo. ¿Ya no tuvo algo que ver con la liberación de los presos? Para nada, no tiene. Yo el día de ayer conversé, ayer yo conversé con el señor Tom Shannon, conversamos sobre la situación de Venezuela, sobre el tema de los Estados Unidos. Estados Unidos está a las puertas también de un proceso electoral. Y nosotros, creo que el señor Shannon, como también los expresidentes, yo tenía tiempo que no hablaba con el expresidente Zapatero, yo hablé el día domingo con el presidente Zapatero y hemos hablado en forma muy cordial, pero la cordialidad no significa la renuncia a los principios. Yo no tengo dos caras, yo tengo una sola cara y he planteado, las cosas siempre han sido, hay que ser coherente en la vida entre lo que usted dice y lo que usted hace. Y lo que le dijimos al señor Zapatero es lo mismo que yo le estoy diciendo ahorita a ustedes. Los venezolanos somos muy escépticos. Los venezolanos no creemos en el llamado a diálogo del gobierno, pero los venezolanos sí creemos en la iglesia, la mayoría de los venezolanos, la iglesia católica, la iglesia evangélica, pero la mayoría del pueblo venezolano además siente respeto por la figura del Papa Francisco, que está involucrado directamente. Entonces, vamos a darle los venezolanos, y por eso fuimos el domingo, porque además nosotros pedimos que el Vaticano viniera. Si el Vaticano viene, nosotros somos gente seria, nosotros no somos locos, somos gente seria. Cronograma electoral, liberación de presos, que entren las medicinas, canal humanitario. ¿Qué pide el gobierno? ¿Qué les pidió en la mesa? Bueno, el gobierno, es que el gobierno tiene, nosotros no tenemos nada que darle al gobierno. ¿A quién le conviene que eso ocurra? ¿Quién debería, si tuvieran un poquitico de sensatez, ¿a quién le conviene que haya un camino, que el diálogo tenga resultado? Al propio gobierno. Porque si Venezuela estalla, ¿quiénes son los primeros que van a ser barridos? Los del gobierno. Allá hay gente que cree que su futuro no está atado a Maduro ni a Cabello, sino que quiere seguir, que siente que tiene futuro. Me refiero al lado del gobierno. Entonces, están pensando también en ese futuro. El gobierno, ¿qué pudiera significarle al gobierno en este momento? Un proceso de diálogo. Que la comunidad internacional, bajar la presión internacional, porque al ver la comunidad internacional que el gobierno empieza a respetar la Constitución, baja la presión internacional. Eso abre puertas para el gobierno que hoy están cerradas, como temas como endeudamiento, temas como bueno, ustedes lo vieron ahora lo que pasó con PDVSA. Fíjense la poca concurrencia que tuvo esta reestructuración de deuda que está haciendo PDVSA. El gobierno está en una situación muy comprometida, que nadie le quiere prestar, que nadie le quiere atender el teléfono. Entonces el gobierno, algunos del gobierno que quieren seguir en la política, que quieren que su juego, que su vida política no termine, bueno, le apuestan al diálogo. Por eso que yo creo que el diálogo, si se impone la sensatez, fíjense que en el Tribunal Supremo no se atrevieron a tomar la decisión contra el revocatorio en el Tribunal Supremo. La tomaron en tribunales estadales. ¿Por qué no se atrevió el Tribunal Supremo? Yo se los había anunciado a ustedes, porque el Tribunal Supremo estaba dividido. A pesar de todas las sentencias que han sacado, estaban divididos. Y eso pasa en otras instancias, como pasa dentro de la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada juega un rol muy importante en lo que pueda pasar en el país en los próximos días también, en los próximos tiempos. Bueno, muchas gracias. Está bien, yo respaldo completamente, acabo de encontrarme, mire, repito, el gobierno quiere satanizar la movilización. Se lo hemos dicho a la comunidad internacional. Los venezolanos tienen el legítimo derecho de movilizarse a donde quieran. Lo que hemos dicho que vamos a dar unas horas es a la movilización a Miraflores. Eso no quiere decir que la gente pueda ir para otro lado, claro que sí, para donde quiera. Hemos dicho, porque el Vaticano así nos lo pidió. Y nosotros, le reitero, yo sí creo que hay que darle unas horas y ver qué pasa. No pasa nada. Esto es un tema de querer tener la razón. Oye, yo creo que
más importantes son los problemas de los venezolanos, a que alguien del liderazgo político diga yo tenía razón, como una cuestión además que termina siendo hasta vanidosa, hasta absurda además, que esto sea un tema de quién tiene la razón. No, mire, el Vaticano ha hecho este planteamiento, ¿lo tomamos o lo dejamos? Yo creo que hay que asumirlo, hay que dar unas horas y hay que ver si se logra algún resultado, por el bien del país, por la mayoría de los venezolanos. Si no se dio, ustedes en el momento que se diga no se dio, el país lo sabrá y también sabrá cuál será la agenda de lucha para que en Venezuela podamos tener una solución. ¿No teme que se desmotiven las personas que No, no lo creo. Mire, esto no es un tema de desmotivarse, este es un tema de seguir luchando por Venezuela. Y la lucha por... Nadie nos dijo que esto iba a ser fácil, esto ha sido duro, difícil. Sabemos que genera incertidumbre, que genera molestia, pero los venezolanos, creo que ante todo los venezolanos somos gente racional, somos gente que cuando nos explican bien las cosas las entendemos. Muchas gracias. Gracias.